Este es el programa personal de este canal. Entrevistas, datos de interés en Lucho Quiroz presenta. Nos encontramos con una persona a quien hemos invitado, con quien queríamos conversar hace mucho tiempo, quien vivió desde el otro lado de la montaña el hecho de tener que soportar muchas cosas muy diferentes a las que soportaron los supervivientes del milagro o la tragedia de los Andes. Me refiero a la esposa de uno de los héroes de esa epopeya, de esa odisea, de esa hazaña, como mucho se le llama. Me refiero a la esposa de Roberto Canessa, la señora Laura Zurraco. Bienvenida, ¿cómo está? Un placer. Mucho gusto para mí también estar con ustedes. Gracias por elegirme. Gracias por aceptar de tan buen grado y de estar con nosotros, sinceramente. Normalmente cuando converso con los supervivientes, con los héroes de los Andes, me remito a ciertas cosas, pero yo la verdad es que prefiero hacer una pequeña recapitulación de hechos con usted, porque lo ha vivido de otra forma. Y me imagino que usted debe de albergar algunos recuerdos que de repente los integrantes de la Sociedad de la Nieve ya los tienen un poco nebulosos, tanto por el tiempo como a veces muchas veces hablamos una sola historia, a veces ya se nos van quedando cosas en el camino. Me gustaría saber si de verdad usted estaba en el grupo de las novias que estaban furiosas porque su novio se iba a Chile y probablemente se iba a divertir más de la cuenta en un Chile muy económico y bueno, siempre los celos saltan inmediatamente, ¿no? ¿Estuvo en ese grupo? ¿Usted qué sintió cuando llegaba el momento del viaje? No, yo no estaba celosa. Ya había ido el año pasado y se había divertido muchísimo. Al revés. Yo sabía que iba a ir, iba a pasar lindo y que iba a aprender a esquiar, iba a conocer la nieve que no conocía, entonces hasta le hice un suéter tejido rojo que se lo ven ahora en la foto, siempre lo hice yo, y el otro que tiene arriba que es como tejido más con punto irlandés que se llama, también se lo compré yo en Bariloche para que él aprendiera a esquiar cuando fuera en octubre a Chile, con mucho entusiasmo. No. Celosa soy ahora, antes no. Ahora. Pero antes no lo era. No. ¿Qué fue lo que cambió? ¿El tema de la fama, de haberse convertido en la personalidad que es su esposo? No me refiero a los celos profesionales, me refiero a los celos de que hay mucha gente que se le acerca y esas cosas. Sí, cuando él apareció, al primero estaba muy tranquilo, recuperó su pierna, que había un lado que no lo sentía, tenía 2 dedos negros, se entrenó mucho este invierno para jugar al rugby, y al año siguiente que se puso famoso, ahí fue cuando yo empecé a enojarme. Ajá. Yo decía, ¿por qué no podemos tener la vidita simple que teníamos antes? Y no me daba cuenta que tenía que cambiar mi cabeza y no quejarme más, que ya bastante contenta tenía que estar que estuviera vivo. Claro. Bueno, pero era un proceso natural el inmediatamente obtener reconocimiento, ¿no? Y la fama iba a llegar de todas maneras. Sí, pero yo no sabía, tenía 19 años. Yo me pensaba que íbamos a volver a la vidita de antes. Tuve que madurar eso. Y hablando de madurez, eso es lo que también quería preguntarles, una cosa que me queda allí, porque según ellos mencionan que unos especialistas japoneses dijeron que la terapia ellos la habían hecho arriba, en la montaña, y por eso estaban normales. Pero ¿sintió y vio usted en Roberto que él había madurado, por ejemplo, después de todo eso, de una manera diferente a lo usual? Sí, yo cuando él apareció, cuando lo encontré en el hospital de San Fernando, en Chile, lo encontré mucho más espiritual, súper espiritual. Cuando también llegamos al hotel donde estábamos todos, a mí me impresionaba mucho ver cómo todos los muchachos, y Roberto que tenía 19, los de 24, que para mí eran los grandes del rugby, todos hablaban de Dios. Pero no a mí sola, mi suegro que era médico, cardiólogo, profesor, también estaba muy impresionado cómo todos hablaban de Dios. O sea que regresaron como
sin hacer bromas, me refiero, de una especie de retiro espiritual, digamos, ¿no? Porque uno regresa de un retiro espiritual, regresa renovado. Místicos, súper místicos. Ya, Súper. comprendo. Sí. ¿Él siguió siendo el mismo músculo de siempre que se describe en alguno de los libros o cambió también ese temperamento? No, él es cabeza dura. Yo se lo digo a veces cuando discutimos, tú sos cabeza dura y está escrito en 16 idiomas. Comprendo. Lo que pasa es que la mayoría de los compañeros de Roberto me señalan de que él era el racional del grupo de los expedicionarios, ¿no? Que él era la persona que aterrizaba a Nando Parrado en ideas. Bueno, Tintín era un término medio, ¿no? Eso lo he conversado con él. Sí. Pero, digamos, quien era el que decía racionalmente las cosas era Roberto, porque Nando Parrado ya estaba en su casa, o sea, mentalmente él estaba afuera, y eso es lo que me dicen la mayoría. Pero mucho se habló pues de ese carácter fuerte, explosivo, casi iracundo de Roberto cuando fue joven. Pero yo lo veo ahora como que muy pausado, muy tranquilo, muy paternalista, muy querendón. Él a través de eso y con el tiempo encontró esa forma sosegada de ser, o de todas maneras tiene esos trementismos de carácter. No, ahora hace mucho que no lo veo tan rezongón, la verdad, sí. Estamos más grandes ya, ¿no? Entonces, la verdad que estamos en el momento de agradecer porque ya luchamos bastante. Él ya hizo mucho por su carrera, hizo mucho sacrificio de las guardias en la noche y todo, criamos los niños, todos se recibieron y se casaron y tienen los nietitos y ahora podemos aflojar un poco y estar con menos nervios. Claro, comprendo. Más agradecidos, ¿eh? Sí, pues no es para menos, ¿no? Lo que le quería preguntar era, él regresa muy espiritual, muy místico, y ¿transmitió eso a los demás? O sea, ¿ayudó a que otras personas también se acercaran espiritualmente a Dios después de lo ocurrido? Yo no sé si tanto de tener fe, siempre lo transmite. A todos los padres de sus pacientes siempre fue lo que lo ayudó, siempre dice, tanto que los pacientes después dicen, si el médico de mi hijo pudo, nosotros vamos a poder. Tienen esa fe que Roberto les transmite, ¿sí? Claro. No, pero está excelente porque él, a través de su testimonio, ha ayudado a salvar vidas y a través de su profesión también. Sí, sí. ¿No? Y no solamente le salva la vida al paciente, sino también a la familia entera, porque una familia pues no queda igual después de que alguien se va. Con un niño enfermo del corazón, imagínate. Así es. Es mucho más sensible entonces, ¿no? Sí, sí. Y volvamos al momento de lo del accidente. ¿Alguno de los supervivientes han señalado en testimonios que se quedaron un poco mal en la montaña porque sentían que tenían pendientes con algunas personas, se habían distanciado, se habían separado, habían tenido alguna discusión? Usted, yo sé, por lo que me ha dicho, no tuvo ningún pendiente con Roberto, ni Roberto con usted, pero usted, ¿cómo vio eso en los demás, de los que se quedaron en casa? De aquellas personas que tenían los pendientes con aquellos que estaban arriba y volvieron o no volvieron. ¿Cómo vio ese sentir? No percibí eso. Yo. En los de la familia de él, eso no hubo. No, la familia de Roberto es todo muy de vivir el momento también. Y nunca vi que hubiera reproches adentro de cada uno de que por qué no hice esto, por qué no hice otro, no recuerdo. ¿Qué es lo que más recuerda después del momento del accidente cuando se corre la noticia en Montevideo? ¿Cómo fue la primera parte de la pregunta? ¿Qué es lo que más recuerda? ¿Qué eventos le vienen a la mente cuando sucedió ese hecho en que se difunde la noticia del accidente? Yo lo que me acuerdo es que se llenó la casa de Roberto enseguida de gente, que yo fui ahí porque estaba ahí cuando recibí la noticia, y al cabo de unas horas, ya entrada en la noche,
empezaron a decir que el avión estaba aterrizado en alguna parte, y entonces me acuerdo que mi suegro con sus amigos que estaban en la vereda de la casa sacó unas copitas de Jerez y empezaron a festejar que estaban vivos, pero era medio como rara la noticia. Parecía que sí, pero parecía que no, y después resultó que no era verdad, pero hubo en un momento un rumor así de que habían aterrizado en alguna parte. Sí, esa noticia partió desde Chile, ¿no? Se habló de que el avión había aterrizado de emergencia en otro lugar, pero nunca llegó a Santiago, y era una noticia pues obviamente falsa, ¿no? Sí. Y no sé qué hubiera pasado si en ese tiempo se hubieran dado las redes sociales. Hubiera sido terrible dar una noticia tan falsa como esa. Sí. La entereza de su suegra fue vital para que usted soportara todos estos días, los 72 días de ausencia de Roberto. Mi suegra estaba convencida de que él estaba vivo. Ajá. Y me lo decía con su mano acá, me decía, tú no llores más porque está vivo y va a volver. Pero yo iba a mi casa, mi padre era médico, yo lo he contado tantas veces, que mi papá decía, no la dejen ir más a lo de Canesa, que esta chica se está volviendo loca. Vuelve diciendo que el novio va a volver, 2 meses habían pasado, 2 meses y medio fueron en total. Y yo cuando me sentía muy desanimada, que me daba cuenta de la realidad, que era imposible que el avión caído en un año que tanto nevó, más que en 40 años, estuvieran vivos. Entonces ahí me iba a la casa de mi suegra, que me decía, no, él va a volver. Entonces me quedaba más tranquila. Buscaba la respuesta que quería escuchar, lógicamente. Obviamente. Y yo me acuerdo que usted alguna vez dijo que la habían sedado esperando la confirmación de la noticia que habían aparecido. Sí, me dio mi papá media pastillita. Ajá. Porque yo estaba como una loca, y hacía mucho tiempo que no dormíamos y que teníamos siempre esa locura, esa esperanza. Un día apareció un humito y nos hicimos flor de ilusión y no era, y entonces era otra vez empezar el duelo. Después apareció una cruz que resultó que apareció porque iban en la búsqueda, encontrando cosas, ¿no? Era para medir la altura de la nieve en los glaciares. Y nosotros que éramos unas chicas 19 años, hace 50 años, ¿no? Era distinto que ahora. Entonces yo me ilusionaba mucho. Entonces ese día, que fue cuando yo prometí que si era verdad que Roberto estaba vivo, iba a ponerle el nombre de la montaña que lo cobijó al primer hijo que tuviéramos, que todavía está enojado conmigo mi primer hijo porque se llama Hilario, por la Sierra de San Hilario, que es donde están los volcanes esos que ahora nombran el Bruco, el Tiquitilica. Entonces, mi papá ya era tal el nerviosismo que me dio media pastillita y me dijo que me prometía que si era verdad que él me iba a despertar. Claro. Y entonces ahí fue cuando mi madre dice que ella me vino a decir que Roberto estaba y yo no capté, no sé. Dice que ella me cuenta, que nunca lo digo, que me estiré como, que me desperecé y me estiré como si fuera el gato de casa. Y después tuvo que venir mi papá y sentarme en la cama, y yo me avivé cuando sentí una persona que me abrazaba llorando. Y entonces ahí me desperté y era mi papá que me decía, tú tenías razón, él está vivo. Y así fue como me enteré. Después supe que eran 2:30 de la mañana y bajé a la planta baja de mi casa y estaba todo el barrio adentro de la casa mía. Y me fui a la casa de mi suegra y también ella estaba con la silla sentada en la vereda y estaba todo el barrio alrededor. Y así fue como esa mañana nos fuimos para Chile, temprano para verlos. Claro. No, ¿esa fue una de las emociones más grandes de su vida, o es una emoción particularmente muy especial que no la puede comparar con otra? Yo no sé comparar una emoción con la otra, porque cuando tenés un hijo también es incomparable, ¿eh? Sí. Sí, no, yo tengo un montón de hijos, así que le puedo decir. Cada hijo
es incomparable con el otro, ¿verdad? Es que si era una emoción especial, ¿no? O sea, la otra opción era esa. Sí, pero imagínate que a los 19 años ya lo que es la emoción de la tristeza, que te digan se te murió el novio. Claro. ¿No? Después le digan, bueno, ahora está vivo. Uh-huh. A mí me daba la energía para ir surfando la ola de la vida como me tocaba y está, ¿no? Uh-huh. Claro. No puedo comparar con otras cosas. Claro, además el estado emocional de una persona muy joven es diferente al que hoy tendríamos, por ejemplo, ¿no? Sí. La vida nos lleva por distintos espacios que no creemos que van a ser así, pero son así. Y lo mejor es que cuando uno tiene más edad va aprendiendo más rápido. Ya por lo racional, no por el hecho cognitivo normal, ¿no? Cuenta la historia de que cuando usted llega a verlo a Roberto, él como que no fue muy efusivo porque él tenía otra idea, otro sueño de cómo encontrarse. ¿Eso fue cierto? Sí, él dice que cuando me vio entrar, ajá, a mí el médico que me atendió amoroso, que me explicó en la puerta, me decía, nunca nadie ha escrito sobre lo que le pasó a estos chicos, así que no sabemos cómo ayudarlos a los familiares. Usted entre despacio y vaya viendo lo que... Entonces yo entré despacio hasta el umbral de la puerta. Cuando él me vio y se puso a llorar y me estiró con la mano y me dijo, vení, imagínate cómo salí como en las películas de Walt Disney, ¿no? uh-huh, uh-huh. Y eso fue lo que a él le impresionó, verme moverme tan rápido, y siempre cuenta que todos esos pelos y ese perfume, y que yo que me le abalancé así, encima él estaba acostado en su cama, yo no me le abalancé tanto tampoco, uh-huh. Pero bueno, para él fue muy impresionante verme. Claro. Después de tanto pensar, ¿no? Sí, bueno, el hecho de extrañar y todo eso, pero anular cierta clase de emociones allá arriba para poder sobrevivir, porque claro, si venía el ánimo abajo se podía morir, ¿no? Sí, porque él pensaba que no sabía que me iba a encontrar ahí. Uh-huh. Él se imaginó que iba a volver a Uruguay y me iba a ir a buscar a mi casa. Y de repente me tenía ahí, fue como un shock. Uh-huh. Sí, pues fue el shock para él, básicamente. Sí. Claro, es que ellos lloraba y le sangraban mucho los labios, que los tenía todos rotos. Uh-huh. Y tenía una vocecita muy débil, muy débil. Uh-huh. Y entonces después me dijo, tengo un regalo para ti. Y sacó de la mesa de luz que tenía en el cuarto el suéter ese de lana de cabra que yo le había regalado. Todo ese cuento ya lo sabés, capaz también. Vuelto adentro, uh-huh. Me saca el obsequio, me dice, saca lo que hay adentro. Yo desenvuelvo el suéter y tenía un pedazo de queso de cabra. Que imagínate, que es pobre. Imagínate un chico de 19 años, muerto de hambre, que le dan un queso y me guarda un pedazo a mí. Uh-huh. Una ternura, ¿no? Sí. Desprendimiento, básicamente, ¿no? Mucho desprendimiento, digo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y resultó que el queso estaba entre la lana de cabra, todo lleno de pelos y de piedrita del bolsillo de él, no sé qué. Entonces me dijo, bueno, guardalo, y ahí lo envolvimos de vuelta y me llevé el queso. Uh-huh. Que lo tuve por años acá, petrificado, después evaneció. El parmesano más duro de la historia de la humanidad. ¿Qué tan rápido su esposo le comenzó a contar la historia? Él siempre habló. Uh-huh. De inmediato. Siempre habló. ¿Sí? Uh-huh. Sí, él siempre habló, siempre. Uh-huh. No se cohibió nada, no se guardó nada. No, uh-huh. Siempre habla hasta el día de hoy. Y eso ayuda mucho, la verdad, hablar, decir lo que a uno le pasa, así sea repetidas veces, porque de todas maneras queda algo. Yo me imagino que la gestión del dolor ante situaciones como esta nunca va a ser 100% eficiente, ¿verdad? Hay momentos en los que usted ha visto que su esposo se decayera ya estando con ustedes, habiendo formado la familia, recordando el hecho. No, él es esencialmente optimista. Uh-huh. Siempre es optimista. Ante las cosas más que no pueden ser, el tipo cree que se va a poder arreglar esto. Se pasa arreglando cosas en la casa. Uh-huh. Cosas que son para tirar, él va y arregla. Le sobra energía, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, pues creo que fue Coche quien me dijo que él era un Panzer, ¿no? Algo así. ¿Qué es un Panzer? No sé lo que es. Bueno, un tanque alemán. Muy fuerte, Sí, muy poderoso. sí, sí. Y bueno, yo a su esposo le dije que él era el músculo, pero el músculo más noble, no el músculo del corazón, le dije, de haberlo entrevistado la primera vez. Y, y yo le pregunté eso, ¿sabe por qué? Porque, por ejemplo, Roy Harley me dijo a mí de que él había estado, le duró como 6 meses el haber estado llorando permanentemente por lo que había pasado, porque él regresa normal y después se va dando cuenta. En el libro Viven se habla de Nando Parrado, que él comenzó a tener una vida mucho más activa que antes, hasta que en un bar se acuerda que no estaba con el Panchito Aval y lloró desconsoladamente sin parar. No he conversado eso con Daniel Fernández, pero la historia también cuenta que él estuvo muy, muy triste a su regreso con su novia, ¿no? Y así otras personas más del grupo. Pero qué interesante que su esposo haya sido positivo todo el tiempo, ¿no? Que haya Sí. tomado esto de... ¿Eso es por la energía o por alguna otra clase de característica o fortaleza que usted sepa que él tiene? Él tiene esa característica de ser optimista. Ya cuando llegamos de San Fernando a Santiago, él quiso ir a comprar carpas y bolsas de dormir para ir a hacer camping con toda la familia y tuvimos que conseguir un auto que nos llevaron a todos a comprar las carpas a un lugar difícil en Santiago, que era una época dificilísima, que no había nada, ni zapatos para comprarles a ellos. Y conseguimos las carpas que las tuvimos por miles de años para campamento, y yo estaba soñando y fuimos ese verano fuimos de camping y siempre estaba mirando para adelante. Y... Sí, no se detiene, ¿no? Sí, no, llora cuando mira películas románticas, así, Right. ahí sí. Ahí sí le sale lo sensible. Ahí sí larga los llantos. ¿Cuál es la mejor cualidad que usted le encuentra como persona, como compañero de vida? La energía que tiene, el optimismo. O sea, seguimos en lo mismo. No hay una cosa más allá de eso, digamos, es lo arrollador de él, digamos, ¿no? Sí, tiene ese ímpetu de todo está bien, se levanta. Yo me levanto más perezosa, pero él se levanta con resorte. Sí, es optimista el tipo. Qué fantástico tener una persona así, ¿no? Pero imagino que tiene usted que haber sido el contrapeso para algo con él. ¿Cuál ha sido la función suya en estos años? Yo le digo, a veces, tenés que descansar. No, porque no. Hoy es el día que tenés que descansar. Dice la Biblia que hay un día que hay que descansar, tú tenés que descansar. Entonces me dice, estoy mirando rugby por la tele porque tú me dijiste que tengo que descansar. Ve algo energético de todas maneras. Qué impresionante todo esto, ¿no? Roberto Canessa, a lo largo del tiempo se ha ausentado muchas veces. ¿Él es ese tipo de personas que cuando se va, su energía se queda? No entiendo la pregunta. Hay muchas personas que cuando se van, por ejemplo, de viaje, uno se queda en casa y no siente la ausencia de esa persona porque lo siente en todas partes de la casa y es como que se quedara su energía, ¿no? Por allí iba un poco. Porque él se ha ido varias veces, supongo, por el tema de la película, por ejemplo. Ha viajado mucho, sí. Acá la casa sigue como siempre. Capaz que entre los dos armamos la energía. Puede ser que nos complementemos así. Puede ser. Hay una cosa que usted me acaba de decir que me ha hecho pensar. Entre los dos complementamos la energía. La mayoría de los supervivientes, no sé todos, porque no sé todas las historias, tengo que ser honesto en eso, han estado con sus novias desde el inicio y hasta ahora continúan con ellas. Sí. ¿Eso a qué cree que se debe? Porque no pasa en todas las parejas. ¿Es la formación que tuvieron en aquellos tiempos? O estamos hablando ya de algo que es únicamente referente al amor y a cómo ellos regresaron y al apoyo que ustedes le dieron? Es una pregunta que yo siempre me hago y yo pienso que es las dos cosas. Una es la formación, pero además yo creo que se te va toda la pavada con ese dolor que ellos tuvieron, que conocieron, no sé.
es con humildad que seguís queriendo. El amor tiene que ser humilde, porque si empezás con arrogancias, eso no es amor, claro. me parece. Y ellos aprendieron a tocar el fondo y se les cambió. Pienso yo, estoy hablando por mí, no por todos los demás, claro. Pero se te cambia la escala de valores. ¿Eh? A mí me dicen muchas veces, che, no sé qué, pero estuvo muerto para mí a los 19 años. Después de eso todo me parece poco. Algunas veces cuando él estaba perdido, yo decía, ojalá que esté vivo y se case con otra, pero que esté vivo. Así pensaba, ¿no? Era una niña de 19. En otra época. No, bueno, uno es emotivo y puede pensar muchas cosas, ¿no? Hasta que vuelve el estado racional y ya uno se da cuenta de todo. Pero es como una especie de fenómeno interesante que todos estén con sus parejas, ¿no? Desde tan jóvenes hasta el día de hoy compartiendo toda una vida. Me parece que es como que valoraron la vida al mismo tiempo, ¿no? Sí, valoran la vida, no tenés pavadas. No, es más, no sé si la palabra es más la humildad, no sé si es la humildad, no sé si es la sencillez o la escala de valores. Claro. Es la escala de valores, uno sabe lo que vale y lo que no. ¿No? Cuando pasás muy mal, cambiás la cabeza, me parece. Sí, pero esto me remite a algo que me dijeron algunos de los chicos, bueno, nosotros le decimos los chicos porque uno le tiene cariño y la verdad es que uno lo recuerda de la edad en la que ocurre el accidente. Y ellos hablaron algo muy interesante, que cuando estuvieron allá arriba, llegó el momento en que se dieron cuenta que ya no era necesario tener máscaras. Eran ellos tal cual, frente a frente. Y quizá eso sea lo que ha generado que triunfe el amor entre todos ustedes, ¿no? Me refiero a todas las parejas. Sí, es lo que te estoy diciendo, ¿viste? No tenés que estar poniendo corazas y pavadas alrededor. Es lo que hay que ser, auténtico, sencillo, no sé. Claro. Sin partes, sin complicaciones. Bueno, esa es la base de una entrega total, pues, ¿no? Y en sí también lo es. ¿Usted subió a la montaña alguna vez? Sí, fui varias veces. Por el lado argentino y por el lado chileno de los Maitenes fuimos, cuando fueron 16 años del accidente, fuimos hasta el lugar donde Roberto vio el arriero, con los chicos chiquitos. Después fuimos con la Universidad Católica, que nos llevó a todas las familias de todos los que vinieron y los que no vinieron, que quisieron ir, también. Y después fuimos ahora con mis hijos y mi marido lo invitaron a la casita del arriero de vuelta, y él dijo que él iba, pero se llevaban toda su familia. Entonces fuimos con los hijos y los cónyuges y los nietos. Caramba. Sí, estuvo muy divino. Todos los nietos hicieron un pozo y plantaron un maitén, que es el árbol que el lugar se llama Los Maitenes, ¿no? Sí. Y le pusieron el nombre de cada nieto y le escribieron una cartita y adentro de una cápsula del tiempo, como le llamaron, la metieron junto con el árbol. Y son muy chiquitos, así que entienden más o menos, ¿no? Claro. Entreveran toda la cabecita de ellos. Después los llevamos a un museo de dinosaurios muy lindo que hay. Y entonces después, sí, Tata encontró un señor, salvó a sus amigos y después encontró a los dinosaurios. ¿Usted encontró algo? Bueno, algo le quedó en la cabeza. No, me imagino que sí, va creciendo, pues, ¿no? Por ejemplo, a mí, de niño, yo, por alguna razón, bueno, yo le comento, yo aprendí a leer a los 2 años, o sea, lentamente, pero aprendí a leer a esa edad. Y entonces a mí me encantó leer desde muy chiquito. Y entonces agarraba los libros y los leía, y dentro del entender minúsculo de esa edad y de los años siguientes, uno de los libros de la biblioteca que me llamó la atención, pero el que más me llamó la atención, me refiero al libro Viven de Pierce Paul Reed. Yo lo quería ver, lo quería leer, y mis padres me decían, no vas a entender, que no sé qué, bla, bla.
Y pues solamente veía las fotografías. Por ejemplo, yo creía que Coche Inciarte era el presidente de Uruguay y cosas así. Claro, porque asocias cosas, ¿viste? Así es, así es. Y entonces, no fue hasta que después de la adolescencia recordé el libro y lo leí como 7, 8 veces. Entonces, sí comprendo muy bien eso, pero hay muchos eventos allí y yo le iba a preguntar acerca del tema de la montaña porque los supervivientes que han subido hablan de que uno se reencuentra allí, se libera de las cosas, pierde las máscaras de nuevo. ¿Usted qué sintió cuando estuvo ahí? ¿Sintió algo parecido o sintió algo distinto? En la primera vez que fui, no paraba de llorar. Me di cuenta que me había guardado muchas cosas apretadas adentro porque con esa novelería de que Roberto estaba vivo y teníamos tantos más amigos que se habían muerto, para mí esos duelos de los amigos los tenía adentro igual, ¿no? Entonces fue llegar ahí, fue empezar a acordarme del uno y de otro y de otro y de otro, y empecé a darme cuenta todo el dolor de Roberto y de los chicos que habían quedado vivos y es como que se me abrió el corazón a esos dolores que uno trata de no sentir más, que los vas metiendo en el fondo, ahí se me abrió el corazón. En realidad puede ser que haya empezado el duelo de todo lo otro, ¿no? Porque fue mucho más que lo de Roberto. Claro, me imagino, ya esa fue la válvula de escape de las emociones que estaban reprimidas, ¿no? Sí. Me pasó eso, sí. Sí, claro. Sí. Las otras veces ya fue otra sensación. Sí, las otras veces también, pero igual es todo el tema es muy intenso, es muy fuerte. Es muy fuerte para nosotros ahora que se esté haciendo la película de vuelta. Es muy fuerte que Disney nos hizo una película y fuimos a Canadá y yo tenía que ver a un chico que era Roberto. Y me decía, yo soy canesa, y yo le decía, me saqué una foto con mi novio y mi marido, porque eran los dos canesa, ¿no? Las dos versiones distintas. Seguro, ahora tengo otro canesa más, otro actor más. Tenemos una banca de suplencia que nunca va a entrar a la cancha porque nunca va a ser, pero está en la ficción, algo así, ¿no? Impresionante, sí. Sí, pues debe ser. Ir allá y que hubieran hecho toda la ropa que yo le regalé replicada. Eso fue la primera vez cuando fue la de película de Disney, ¿no? Al aire. Sí. Sí. Ahora ya, esta vez, ya estoy más veterana y entonces lo superé. Pero la primera vez lloraba. Otra vez se me abría la compuerta y largaba cosas apretadas que tenía adentro, ¿no? Volver a todo eso del pasado. Claro, sí. Uno entiende, uno se va endureciendo un poco, ¿no? Pero también a veces hay fibras que quedan sueltas y uno no sabe cuándo van a activarse. Sí. Ahora me pasó cuando fuimos a San Fernando, con los niños a los maitenes, que fuimos al hospital donde encontré a Roberto. ¿Ya? Al cuarto. Yo ya había ido al hospital, pero no había estado en el cuarto donde lo encontré. Y entré y salí muy contenida y dije, no, yo quiero ir de vuelta porque ya no voy a venir más, pensando, no sé por qué. Entonces volví y empecé a acordarme de la luz y cómo estaba, y esto era así, esto era así, y no sé qué, y de repente me empezaron a salir unas lagrimitas de los ojos chiquititas y se me empezó a cortar la voz y nunca pensé que iba... No, me sentí de 19, me sentí en aquel momento otra vez, ¿no? Yo no pensé que tenía eso adentro. Y salir al patio y encontrar el patio y la iglesita, la capillita de San Vicente, fue muy... Otra vez me di cuenta que las cosas tenemos adentro igual en el fondo. Sí. Los seres humanos solemos tener esas cosas que a veces no vamos a comprender, ¿no? Y a veces es mejor no buscar la interpretación de las cosas, sino vivir lo que nos toca. Hay que vivir el momento y tal. Así es. El momento en que usted se encuentra con él y los días subsiguientes, ¿hubo algo que le impresionara
mucho dentro de todo, que la llenara de repente de dudas o de alegría. Me refiero a distintos tipos de sentimientos. Porque usted ya no solo estuvo con Roberto, ya estuvo con todo el grupo, con otros familiares. ¿Hubo algo que la haga recordar de forma especial ese momento? No, ¿tú me estás hablando de la comida? No, no, de eso no estoy tocando. Estoy hablando de cómo se sintió el grupo, de familiares que estuvieron allí, del grupo de supervivientes, de las cosas que... Había como un silencio, era rarísimo. Era como una cosa, como un silencio así como... Porque era una enorme alegría, pero también era un duelo brutal, porque habían muerto una cantidad y ellos estaban llorones, ¿no? Y estábamos recontentos todos, pero igual había algunos familiares de los que se murieron y que también estaban contentos por nosotros y también nosotros estábamos tristes por ellos. No sé definirlo en una palabra, la circunstancia. No, en realidad creo que lo ha dicho bastante bien al comentar cuál fue el escenario que se estuvo viviendo, ¿no? Y es bien difícil porque son muchas emociones al mismo tiempo, ¿no? Sí. Así es. Y encima la prensa, ¿no? Que termina... La prensa nos llamaba la atención. Un día estábamos en el Hotel Sheraton en Santiago, sentados, y Robert tenía un señor que le tiraba de la remera, un alemán. Y a los dos nos parecía rarísimo que un señor en alemán quisiera hablar con él. Después de todo lo que había pasado, qué cosa más rara. Y el hombre le quería ofrecer plata, y era plata ¿para qué? ¿No? Claro. Estábamos con esto de que ahora teníamos que volver a Montevideo con todas las familias de los que no volvieron y el señor quería darnos plata. Quería una primicia, seguramente. Nada que ver. Sí, nada que ver. Era como que el señor estaba en otro planeta. Sí, esa sensación con los periodistas. Claro, y seguramente eran muchos e impresionantes, como cuando a la conferencia de prensa llegaron los japoneses con sus parabólicas y esas cosas más, ¿no? ¿Estuvo usted en la conferencia? Yo me acuerdo cuando bajé del avión, que se me vinieron montones de gente encima. ¿Es usted la novia de Canessa? Y yo dije, ay no, otra vez. Pensando que era aquello que te conté de que nos ilusionábamos y empezábamos el duelo con el humito, y dije, ay no, otra vez es mentira. Así sentí. Y eran reporteros. ¿Cómo es Canessa? Me decían. ¿Cómo es Canessa? Es divino, le decía yo a una nenita chica. ¿Cómo va a ser tu novio? Divino. ¿Estuvo en la conferencia de prensa usted también? Yo llegué con ellos, estaba en el escenario por atrás. Y me pareció que estaba ahí haciendo, no tenía nada que hacer ahí yo, entonces salí, di toda la vuelta a buscar a mi madre. Yo quería ver a mi mamá, ¿no? Porque me había ido a Chile y nunca más la había visto y quería compartir con ella, ¿no? Y me metí entre toda la gente, sí, estuve ahí. No me acuerdo mucho, yo ya sabía todo lo que iban a decir y sí, claro. Me acuerdo que la prensa quedó muda cuando dijeron lo de la comida, que estuvo maravilloso, Pancho Delgado, que quedó un silencio impresionante también, y después empezaron los aplausos. Claro. Pero hubo como una pausa muda. Sí. Sí, bueno, yo en realidad no le consulto sobre el consumo de carne humana, porque creo que está de más. En realidad era una cosa obvia que eso iba a pasar, y además, como ya me comentó también de que habló Roberto desde el principio con usted, creo que son cosas que huelgan. En realidad ese no es el motivo de conversar con usted. Sí. No, pero nosotros ya lo habíamos hablado antes con él, así que a mí no me impresionó nada lo que me dijo de la comida. Claro. Habíamos estado en Semana Santa leyendo en selecciones de Reader's Digest, un librito que había, ahora todavía existe, sobre una chica que se había caído con sus padres en un avión en la selva del Perú. Estuvo como 10 días caminando por la selva, y ella dijo que sabía cuáles cosas no tenían veneno. Una de ellas eran las serpientes, y le sacaba la cabeza. Y yo decía, ¡qué asco comerse una serpiente! Sí. Y Roberto me dice, ¿qué tiene si hay un médico que cayó en Canadá en la avioneta y se tuvo que comer pedazos de la enfermera? Eso me contó él. Claro. Bueno, y yo, bueno, era un tema que ya sabíamos que existía. Lo que pasa es que es verdad que nunca nadie lo escribía de nada. Claro.
Sí, bueno, en realidad eso ha sucedido en muchos eventos, pero no de la forma en la que le pasó a su esposo y a los demás supervivientes, ¿no? Fue una forma Sí, muy diferente, pero la hazaña no es el haberse alimentado de carne humana porque era lo lógico. Yo creo que cualquier ser humano racional lo haría porque tiene que sobrevivir. Sino es soportar esos días como lo soportaron ellos, el organizarse como se organizaron, ¿no? El haberse cohesionado en lugar de haberse distanciado, como podría sí. pasar hoy en día, por ejemplo, ¿no? El haber escalado esa montaña, el haber caminado todos esos días, en el caso de Roberto y Nando, esa es la hazaña, el haber soportado emocionalmente todo eso también. Entonces, no, yo por eso le digo, el motivo no es el consumo de carne humana, porque yo creo que eso sí, hay que tener una determinación muy importante para hacerlo. Pero, pero bueno, es una cosa que yo creo que el instinto de supervivencia siempre va Eso a es presentarlo. instinto, Ujú, es llegar al fondo, lo más básico de lo básico de lo básico, ¿no? ujú, Muy, muy del instinto para mí. A mí ahí hubo mucho de eso y de mística ujú. también, mucha mística. Sí, sí, sí. Aunque no todos tomaron exactamente el hecho como lo describió Sí, Pancho Delgado, fue magistral su sí, argumentación. sí. Este, y creo que fue suficiente, más que suficiente en realidad. ¿Usted que ha ido con su esposo a alguna de las giras que ha hecho? Ha estado seguramente en otros países Sí. cuando él daba charlas. Eh, ¿Qué encuentra usted que no es Roberto Canessa el que ve a la gente que se le acerca? Usted que es la esposa, eh, ¿hay alguna cosa que la llena de orgullo cuando encuentra que la gente se le acerca? A mí lo que me da orgullo es que puede ayudar con Ujú, con el cuento. ujú, Que ese cuento que para nosotros fue de tanto dolor sirva bueno para alguien. Y ujú, es increíble cómo la gente necesita saber que hay personas que han pasado tan mal como ellos o peor, ¿no? La gente cuanto más ha sufrido, más entiende, más se compenetra, más empatía tiene con el dolor que ellos pasaron. ujú. Suele pasar. Cuando Sí, uno está en las malas con alguien, en lugar de estar en las buenas, si salen adelante o no, siempre hay una mayor cohesión. sí, Y qué importante que hasta ahora sigan juntos, ¿no? Y todos sí. ustedes también celebrando, ya no se reúnen tanto como cuando regresaron, ¿no? Pero Sí, se reúnen ellos. A veces los varones solos hacen asaditos. Carlitos Páez los junta. ya. Sí, 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 se reúnen. Bueno, no, no, Una vez cada un mes y medio, así es. Carlitos hace un asado. Mm. O si no tenemos un casamiento y tú ves que está cada cual por su lado y al rato, al cabo de una hora, están todos juntos, sentados charlando. Se juntan. O Sí, sea, sí, sí, yo le decía, no se juntan tanto como antes cuando regresando del accidente porque eran más jóvenes, no tenían tantas responsabilidades. claro. Y ahora tenemos más hijos y nietos, esas cosas que tenemos que estar siempre atendiendo y se Ajá. desplazan más que antes. ¿Qué pasó, Juan? Ujú. Está el hermano de Roberto. Ah, ya. Bueno, le quería preguntar una cosa así entre líneas, entre líneas. Esto, yo todavía no soy abuelo, creo que todavía me falta algunos años para eso, pero ¿es cierto que se siente mejor ser abuelo que ser papá? Ah, yo no sé comparar eso. Ah, ya. Le preguntaba para ver si de repente me lo decía. Mirá, cuando todas mis amigas tenían nietos y yo no, yo Ujú. decía, ay, pobres, ellas no deben haber disfrutado sus hijos tanto como yo. Mm, Por eso disfrutan a los nietos. Hasta que me tocaron los nietos. mm, Ahí no te puedo decir que es más lindo, es una experiencia diferente. ujú. Bueno, yo le preguntaba eso por algo, ¿no? Yo recordé las palabras de Nando Parrado cuando él mostró el Monte Sele y la foto con su familia y dijo Sí. que era la foto de su vida porque él tomó esa decisión. ¿Usted también cree que esa fue la mejor decisión de Roberto a lo largo de todo el tiempo que usted lo conoce o ha tenido decisiones, ¿Cuál decisión? decisión de sobrevivir y de remontar la montaña para caminar esos días para salvar a sus compañeros, a la vez salvarse él mismo? O sea,
¿Esa fue la mejor decisión que usted le ha visto a Roberto a lo largo del tiempo que lo conoce? ¿O hay otras decisiones así de potentes y claves en la coexistencia de ustedes dos? Ahora, en un minuto me tengo que acordar de 50 años. Un poco exigente creo que soy, ¿no? Sin quererlo, por supuesto. Bueno, no Él sé. siempre toma esas decisiones así. Tiene decisiones muy duras con los pacientes, ¿eh? Uh-huh. Muy duras. Como con su profesión es así, de tomar esas decisiones así. Pero además le tocaba hacerlo, le tocaba salir a caminar. Él se dio cuenta cuando Arturo Nogueira le dijo, qué suerte que tenés que podés salvar a los demás. Él se dio cuenta que tenía ese compromiso hasta moral con los demás, ¿no? Que sus piernas eran las que el equipo precisaba. Eso es lo que él siempre dice. Claro. Y fue hasta más allá, porque al año siguiente él termina reforzando nuevamente al All Christian Brothers, ¿no? Sí. Y volvió a jugar. Sí. Quien como el que le sobra la energía, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es un placer conversar con usted. Como le dije antes de la entrevista, me quedaría conversando con usted toda la tarde. Pero amoroso, muchas gracias. Te pido disculpas por lo de la batería. No hay ningún problema por eso. No, Gustavito, el taladro falta un ratito, todavía no. Están arreglándome la puerta. Ah, caramba. Bueno, nos pasa ese tipo de cosas como la batería y eso. Eso es algo súper usual en estos tiempos en los que andamos con artilugios, ¿no? Como ese. Sí. Pero me gustaría que usted me diera una definición desde su punto de vista, de su ángulo, de haber estado al otro lado de la montaña. ¿Cómo define toda la historia? Ay, qué difícil pregunta. ¿Una palabra sola? Que fuera difícil. No. ¿Cómo lo define en general? A mí me decían, cuando hicieron la película de Disney y después hicieron una documental que se llamaba Alive 20 años después, la señora que la hizo, que se llamaba Jill Fullerton, me decía, una palabra, describime todo con una palabra. Y decía, pero che, una palabra sola. Ahora, ¿qué te diría yo una palabra? Puede decirme todas las palabras que quiera, defínalo, no quiero complicarlo. ¿Cómo lo defino? Para mí es no salimos del asombro nunca nosotros de lo que nos pasó. Siempre estamos agradecidos de que Dios siempre nos dio la más ínfima oportunidad, sobre todo a Roberto, y siempre aprovechó todo lo que pudo para salir adelante. Y yo lo sigo, ¿no? Yo voy ahí. al costado. Para estar con Roberto hay que ser una persona muy fuerte y usted me parece... No te creas. No, me parece que usted tiene mucha fortaleza, ¿eh? Quizá no toda la energía como él, pero sí mucha fortaleza. En la vida somos un equipo. Somos un equipo. Eso es lo importante. Las parejas que triunfan siempre dicen eso y qué bueno que ustedes lo sigan siendo. Ojalá que sea por mucho tiempo más. Ojalá que sea. Me quedo con algunas preguntas más por allí, pero me las voy a reservar o con la esperanza de volver a conversar con usted más adelante. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. De verdad, un placer y bueno, espero que sigamos conversando. Espero que le vaya muy bien en la etapa que le está tocando vivir. Gracias. Y sí, que sigan siendo pues ese equipo del cual están conformando tanto su esposo como usted. Le agradezco bastante haber estado con nosotros. Muchas gracias. Mucho gusto. No, el placer es nuestro. Estuvo con nosotros Laura Zurraco, la esposa de Roberto Canessa, superviviente y héroe de la tragedia o el milagro de los Andes. Gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Lucho Quiroz presenta